hablarles acerca del procedimiento de estabilidad laboral en el trabajo de conformidad con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con la LOCTRA. La estabilidad laboral puede definirse como una garantía de los trabajadores contra la privación injustificada de empleo. Constituye un derecho constitucional consagrado en el artículo 93 de la Constitución y lo prevé la Ley Orgánica del Trabajo de las Trabajadoras en el artículo 85. La estabilidad laboral en el trabajo establece en su artículo 86 que los trabajadores amparados por la estabilidad son los siguientes: trabajadores a tiempo indeterminado a partir del primer mes, trabajadores contratados para una hora determinada en el tiempo que se ejecute la misma, trabajadores contratados por un tiempo determinado mientras no haya vencido el tiempo del contrato, y los trabajadores de dirección no están amparados por esta estabilidad. Encontramos dos tipos de estabilidades, la absoluta y la relativa. En la absoluta se origina en favor del sujeto que la goza el derecho de ser reincorporado en el cargo del cual fue privado por su patrono sin autorización del inspector de trabajo de la jurisdicción. Y en la estabilidad relativa engendra tan solo derecho a una indemnización a favor del trabajador que se retire o sea despedido por causas imputables a su patrono o que se vea privado de su empleo por causas ajenas a su voluntad. El procedimiento de estabilidad laboral se encuentra tipificado desde los artículos 88 al 92 de la Ley Orgánica para el Trabajo de las Trabajadoras y los Trabajadores y desde el artículo 187 al 192 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Cuando el patrono despide a un trabajador amparado por estabilidad laboral, deberá notificarlo al tribunal su proceso de mediación y ejecución en los 5 días hábiles siguientes. De no hacerlo, estaría reconociendo que lo hizo sin justa causa. La diferencia entre la estabilidad absoluta y relativa podemos enumerarlas de acuerdo a Marín. En la absoluta constituye una forma excepcional de estabilidad y en la relativa representa la regla general de la estabilidad. En la absoluta es temporal hasta tanto dure la condición o motivo que lo origina, y en la relativa es permanente y persiste en tanto exista la relación de trabajo. En la absoluta garantiza la imposibilidad del despido, cambio de condiciones de trabajo o traslado del lugar donde se presta el servicio sin justa causa y previa calificación, y en la relativa solo procura garantizar el empleo. Requiere legalmente que el empleador previamente solicite la autorización de despido para proceder a poner fin a la relación de trabajo en la absoluta, y en la relativa el empleador procede a despedir y ante este hecho el trabajador cuenta con la potestad de solicitar la calificación de su despido. Por último, en la estabilidad absoluta el procedimiento de estabilidad es en sede administrativa y en la relativa es en sede judicial. Los supuestos de estabilidad relativa, según lo descrito en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, amparados son los trabajadores a tiempo indeterminado a partir del primer mes de prestación de servicio, los trabajadores a tiempo determinado mientras que no haya vencido el contrato, los trabajadores a hora determinada hasta que no hayan concluido la totalidad de las tareas contratadas, aquellos trabajadores protegidos por estabilidad absoluta o una movilidad serán los siguientes, como los fueros: el fuero maternal, el paternal, el sindicato, la delegación de prevención y los trabajadores con discapacidad. El procedimiento de estabilidad laboral es especial dentro del derecho del trabajo, por cuanto es a través de este que se intenta corregir la situación injusta e ilegal como el despido injustificado, en forma breve y eficaz en virtud de la importancia del trabajo para el sustento económico del trabajador y de su familia. El procedimiento establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, descrito en sus artículos 187 al 192, es aplicable de acuerdo a lo descrito en el artículo 89 al artículo 191. Podemos entonces aquí observar que el procedimiento de estabilidad laboral se divide en primera instancia y segunda instancia. En el recurso de primera instancia hay una primera fase del tribunal de sustanciación, mediación y ejecución, y en la segunda fase un tribunal de juicio. Y, por supuesto, delegue un amparo. En la segunda instancia hay un tribunal superior, hay apelación y amparo contra la sentencia. Y el control de la legalidad, que es la casación, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Todo este procedimiento laboral se encuentra contemplado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Cuando disgregamos el procedimiento de estabilidad laboral podemos verlo de la siguiente manera. Cuando el patrono despide a uno o más trabajadores, deberá participar en los jueces de sustanciación, mediación y ejecución. Debe justificar las causas que justifican del despido dentro de los primeros 5 días hábiles. De no hacerlo, se entenderá que es un despido injustificado. Si el trabajador está en desacuerdo con la causa del despido, podrá acudir al juez para que lo califique.
Si el juez califica el despido como injustificado, ordenará el reenganche y el pago de los salarios caídos. La decisión será formal y oral. Si el trabajador no solicita la calificación del despido dentro de los 10 días hábiles siguientes, pierde el derecho al reenganche, pero no los demás derechos previstos en la ley. El patrono deberá cumplir la sentencia entre los 3 días hábiles siguientes de su publicación, y de no cumplir la sentencia en el lapso indicado se procederá a la ejecución forzosa. La oportunidad y causa legal del despido. Desde el artículo 76 al 79 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras, la relación de trabajo puede terminar por despido, retiro o voluntad común entre las partes, o a causa ajena de ambas. En el despido justificado será cuando el trabajador haya incurrido en una causa legal que lo justifique. ¿Cuáles son estas? La falta de probidad o conducta moral, las vías de hecho salvo la legítima defensa, falta de respeto grave al patrono, sus representantes o familiares que iban con él, hecho intencional, negligencia que afecta a la seguridad laboral, inasistencia injustificada durante 3 días hábiles en el periodo de un mes en el cual se computa a partir de la primera falta, revelación de secretos de manufactura, abandono en el trabajo y acoso laboral. Cuando vamos al procedimiento de ejecución forzosa de la sentencia establecido en el artículo 91 de la Ley Orgánica de los Trabajadores, del Trabajo de las Trabajadoras y las Trabajadoras, en caso de Sandra Mónica Camacho, mi presente posición es de los tribunales competentes. La acción constituye el derecho que tiene cada persona de acudir a los órganos jurisdiccionales para hacer valer la pretensión que reclama. Características: es de orden público porque busca el orden social a través de la resolución de los conflictos mediante el proceso. Es un derecho subjetivo porque es la facultad que toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales tiene su autonomía, de ella depende el inicio del proceso, que genera la obligación para el Estado de brindar respuesta oportuna. Fundamento constitucional: el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 51, el 26 es la tutela judicial y el artículo 51 es el derecho de protección. Toda persona tiene el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia para que se tutele y garantice la petición que reclame, mediante la obtención de una respuesta oportuna por parte de los órganos competentes. Teoría sobre su naturaleza. Como pretensión de la tutela jurídica, el medio que permite hacer valer el derecho. Como derecho potestativo, su ejercicio da nacimiento a la actividad jurisdiccional. Como derecho abstracto, a durar establece la acción, que es el derecho de formular una pretensión al Estado y obtener oportuna respuesta. Se clasifica en real y personal. Real se hace valer un derecho real y personal se hace valer un derecho personal. Peritoria si reclama un derecho a la cosa y ejecutoria dirigida a la satisfacción del derecho sustancial. De nulidad, acción oblicua y acción pauliana. La jurisdicción: la potestad del Estado para aplicar y administrar justicia. Se caracteriza inderogable. Particulares carecen de la posibilidad de modificar las reglas de la jurisdicción. Indelegable: solo los jueces de la República tienen la potestad de administrar justicia. Pública: representa la función del Estado en la composición de conflictos. Elementos: las partes y los terceros intervinientes, el juez. El procedimiento por el cual debe andar el proceso. ¿Cuáles son las clases? Voluntaria y contenciosa. La voluntaria no existe
entiende entre partes, y la contenciosa se presenta cuando es contradictorio entre las partes. De equidad arbitraria, cuando el juez decide en atención al sentido e intención de la norma. Y arbitral, cuando se resuelven controversias a través de la homologación de acuerdo entre las partes. Momento de la jurisdicción se determina conforme a la situación del hecho existente para el momento de la presentación de la demanda. Se conoce como el principio perpetua y jurisdictioni. Función de la jurisdicción: asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales a través de las decisiones coercibles y obligatorias. La competencia es la potestad que tienen los tribunales para conocer determinada controversia de acuerdo a su especialidad y las características de cada caso. Diferencia con la jurisdicción. La competencia es la medida de la jurisdicción que tienen asignadas el juez para resolver y decidir un asunto sometido a su consideración. Determinación de la competencia. Materia se divide en civil, laboral, penal, mercantil y agrario. Y en cuantía, determinación. Menos de 3.000 unidades tributarias conocen los tribunales, y más de 3.000 unidades tributarias conocen los tribunales de primera instancia. El territorio se determina de acuerdo a lo siguiente: fuero de la demanda, sobre los derechos personales y derechos reales del inmobiliario. El tribunal de domicilio, fuero de la demanda, sobre derechos reales inmobiliarios, que es el tribunal donde el inmueble o el tribunal del domicilio del demandado. Modificación de la competencia, litispendencia, es cuando en una misma causa está siendo conocida por los jueces diferentes, entonces corresponde conocer el juez que la haya citado primero. Conexión consiste en que dos o más causas tienen en común uno o dos de sus elementos: sujeto, objeto, título. Continencia se da entre dos causas por el hecho de que el objeto de una de ellas abarca el objeto de la otra. Inhibición es un acto procesal voluntario de no intervenir en un proceso por cumplir en alguno de los causantes, y recusación, que ocurre cuando alguna de las partes hace valer de las causales legítima con el fin de que el juez no conozca el proceso por sospechar de su parcialidad. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches, mi nombre es Antonio Mendoza, soy integrante del equipo número 6 y les voy a hablar un poco sobre los artículos, un análisis de los artículos exclusivos de la estabilidad laboral establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. La estabilidad laboral es un derecho constitucional y está establecido en la Constitución nuestra como un deber del Estado de proteger a los trabajadores y trabajadoras, además de la inhabilidad laboral, de la cual hablarán o hablaron mis compañeros más adelante. En la presente exposición vamos a explicarles o hablarles sobre los artículos que exclusivamente están relacionados con la estabilidad laboral, concatenados con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En efecto, en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores, del artículo 85 al 93, que se establece todo lo que es el régimen de estabilidad en el trabajo.
Del 85 al 87 encontramos todo lo que es la estabilidad, la garantía y los trabajadores amparados. Esto está concatenado con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 93 y 94. En este mismo orden de ideas, del artículo 88 al 90 en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores, establece el procedimiento aplicable en los casos de juicio de estabilidad laboral y cuál es el procedimiento que se debe seguir. En este sentido, esto está establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en los artículos 29 y 30, concatenados con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 93 y 187 y siguientes de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En este sentido, del 91 al 93 está todo lo que es la ejecución forzosa una vez que ha terminado el juicio de estabilidad laboral y las indemnizaciones por causas ajenas o la improcedencia de estas indemnizaciones, así como la terminación del proceso y el procedimiento que se debe seguir. Esto está estipulado en los artículos 187 y siguientes de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Esto es todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención. Hola de nuevo. Este punto le correspondía desarrollarlo al amigo Héctor Escala, pero por motivos técnicos no pudo enviar su punto a tiempo, y es el relacionado a los decretos presidenciales de inhabilidad laboral y los casos en que proceden. Los decretos de inhabilidad laboral es una potestad que tiene el presidente de la República o el Poder Ejecutivo, y en nuestros casos se venía haciendo con cierta regularidad y protegía a aquellos trabajadores que devengaban hasta 5 salarios mínimos. El último decreto del 2016, uno de los más largos hasta ahora, prorroga o establece una inhabilidad por 3 años hasta diciembre del 2018 para todos aquellos trabajadores, tanto del sector público como privado, que estén regidos por la Ley Orgánica del Trabajo. En este caso, los trabajadores, independientemente del salario que devenguen, gozarán de la protección del decreto de inhabilidad hasta el 2018. ¿Quiénes están amparados? Todos los trabajadores a tiempo indeterminado después del primer mes, los trabajadores contratados mientras dure el contrato, los trabajadores por obra estarán protegidos hasta la terminación de la obra, y no están protegidos o no aplica para los trabajadores de dirección, los trabajadores de temporada o aquellos trabajadores ocasionales. Hasta luego. Hola, vamos a continuar con nuestra exposición. Este punto de la diferencia con el procedimiento de estabilidad laboral entre la Ley Orgánica del Trabajo y el procedimiento establecido en la Ley Orgánica Procesal Laboral le correspondía al amigo Luis Rodríguez, pero tuvo problemas técnicos y no lo pudo enviar a tiempo. Permítame. Básicamente no existe ninguna diferencia entre el procedimiento aplicable entre el que sigue la Ley Orgánica del Trabajo o lo que sigue la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que básicamente los artículos son una copia textual el uno del otro. Efectivamente, el artículo 88 de la Ley Orgánica del Trabajo es una copia textual del artículo 188 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Eso es con relativo al procedimiento que se debe seguir una vez que el patrono ha decidido despedir al trabajador. Asimismo, el artículo 89 de la Ley del Trabajo es una copia textual del 187 que está en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y es el referido a el procedimiento que se debe seguir en cuanto a los días de reclamo y cómo se debe establecer el procedimiento judicial con respecto a esto. Muchísimas gracias.